Ok, ya estamos grabando. Bienvenidos de nuevo a todos. Gracias por estar aquí para nuestra quinta lección. Para este curso, la Biblia, la llegada del Salvador. Y hoy vamos a hablar sobre los primeros discípulos y también el primer milagro público durante el ministerio público de Jesús. Y vamos a estudiar juntos Juan capítulo 1, versículos 35 y hasta capítulo 2, versículo 12. Y vamos a comenzar pidiendo la presencia del Señor con una oración. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Amén. Ok. Y nuestro compañero Ángel está conectándose ahora. Pues vamos a revisar como hemos hecho antes las normas para nuestras clases en vivo aquí en Academia Cristo y simplemente pedimos respeto y podemos mostrar respeto al llegar preparados y puntuales y también mostrando respeto a los profesores y a los compañeros de la clase y también mostrando respecto a utilizando el grupo de WhatsApp solamente para cosas relacionadas a nuestro curso. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, compañero. Pues bien, gracias a Dios. Aquí esperando alimentarme espiritualmente con esta lección 5. Un saludo para todos. Perfecto, excelente, gracias. Pues vamos a abrir nuestra clase hoy con una actividad en que vamos a dividirnos en grupos y creo que pues debido a que hay 6 de nosotros, vamos a crear 2 grupos y en estos 2 grupos voy a pedirles que compartan toda la información que ustedes saben acerca de José y María y pues debe ser información desde la Biblia porque sabemos que hay también leyendas y otra información, cosas que tal vez podamos asumir, pero desde la Biblia, que saben ustedes con respecto a José y María? Entonces voy a crear ahora los grupos y darles unos 5 minutos para hablar, sobre José y María. Entonces, los grupos, ¿cómo? Ok. Buenos días, pastor. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto, entonces en un momentito deben recibir ustedes una invitación para entrar a estas aulas para hablar sobre José y María. Ok, ahorita deben tener en su dispositivo la invitación para entrar en su aula. Ok. Y vamos a tener 2 aulas. Vamos a dividirnos en 2 grupos. Y si alguien tiene un problemita, hágamelo saber. Ok. Y Yadira, ¿usted recibió una invitación para entrar en su aula? Perfecto. Ok.
Ok. Bienvenidos de nuevo. ¿Tenían lo suficiente tiempo o no? No, muy poco, la verdad. Ah, ok, Perdón, entonces Amelia. lo No hemos siento. terminado. Era muy corto, apenas empezábamos. Muy corto. Ah, Necesitamos entonces más sigamos tiempo. como un grupo. Amén. Sí, por alguna razón no pude entrar en sus aulas y no sé, entonces no pude averiguar cómo les estaban yendo y con el tiempo, pero podemos seguir juntos. Entonces, ¿cuáles Bueno, son las cosas que ya han pastor, identificado? Sí, dígame, adelante. pastor, Sí. y de antemano está invitado para que ingrese a nuestra aula y escuche nuestra amena plática de la historia de José y María. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sí, ¿cuáles son algunas de las cosas, algunos de los detalles que ya han identificado de sus grupos? ¿Quién quiere representar su aula? Nosotros teníamos una hermana a quien le damos el derecho por ser mujer que nos represente, que sé que lo hace muy bien. Entonces, damos la palabra a Amelia, ¿cierto? ¿Ustedes estuvieron Amelia. juntos? Doña Amelia. Sí. Ok, damos la palabra a Amelia. ¿Qué sabemos sobre José y María desde la Biblia? Bueno, voy a hablar breve. Sabemos que ella es una hija descendiente de David, como lo prometió Jehová al pueblo y a todo el mundo. Ha cumplido con su promesa, ha elegido a esta mujer maravillosa y de acuerdo a los propósitos de Dios, ella creció pura y fue elegida por José y finalmente apareció el ángel porque estaba dentro de los planes de Dios y la bendijo con el Espíritu Santo para que sea ella la madre de nuestro Salvador. Entonces esto pasó y fue un proceso, ella aceptó, confió en el Señor, fue una mujer muy abnegada, confiada, en ningún momento dudó del Espíritu de Dios, en ningún momento dudó del mensaje que le traía el ángel cuando se presentó delante de ella y ella aceptó. Y cuando todo parecía que José iba a cambiar de parecer, estaba dentro de los planes de Dios también hablar con él para poder cumplir con la promesa, porque Jesús necesitaba un padre y necesitaba nacer en una familia y tener un matrimonio, unos padres que lo amaran. Entonces Jehová, el Padre, se reveló en sus sueños y le dijo cuál era el propósito y quién era el niño. Entonces fue así como cumplió el Padre la promesa de nuestro Salvador. Sería todo. Ok, muchas gracias y gracias por mencionar este detalle, que Jesús iba a necesitar un padre terrenal, un padrastro de este mundo. Entonces sabemos que María es la madre, la mamá de Jesús de carne y José es el padre de Jesús por la ley. Y José no fue el padre de Jesús biológicamente, pero para crecer bien y para protección durante su niñez, Jesús sí iba a necesitar un padre terrenal de este mundo y Dios en su sabiduría eligió a José y a María. Dos personas excelentes, dos personas muy buenas, no perfectas, porque sabemos que ninguna persona en este mundo, excepto por Jesús, es perfecto. Entonces, Jesús también fue el Salvador de su propia madre, de su propio padrastro de José y de María. Pero sí, dos personas muy buenas porque Dios en su sabiduría eligió a ellos. Sí, sabemos que son de Nazaret.
que los dos son de la familia de la linaje de David, el rey, para cumplir con la profecía, que creyeron y obedecieron y se sometieron a la voluntad de Dios, creyeron y obedecieron a los mensajes entregados por los ángeles, y también que ellos fueron testigos de unos eventos claves en la vida de nuestro Salvador. El anuncio de su nacimiento, la visita de la visita de los pastores, la visita de los sabios, estuvieron ayer para ponerle a Jesús su nombre Jesús. Y pues su presentación en el templo, estuvieron ayer para presenciar a Simeón testificando acerca del propósito de la llegada del Hijo de Dios y de su Hijo, del Hijo de María, que él iba pues para citar la referencia bíblica, Simeón dijo a María, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Entonces sabemos que también María presenció la muerte de Jesús. Puede ser que José murió porque no tenemos mucha información sobre él. Tenemos más información sobre María. Por ejemplo, María estuvo presente para el primer milagro público de Jesús en la boda, en la boda de que vamos a hablar hoy y de que escuchamos en el video. Y sabemos que María estuvo presente en la pie de la cruz, presenciando la muerte de Jesús, y que Jesús en su misericordia también proveó a ella un nuevo hijo en Juan, que Juan iba a ayudarla a ella, pero no tenemos mucha información sobre José. Entonces es posible que murió, no sabemos. Y pues sabemos que eran fieles en observar la Pascua, porque llevaron a Jesús cuando él ya cumplió 12 años. Entonces, por lo menos José estuvo vivo durante la niñez de Jesús, de Lucas 12. Entonces, pues ellos obedecieron las costumbres, la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Sabemos que José se dedicaba a la carpintería, pues, y hasta le llamaron a Jesús carpintero. Entonces, José carpintero. Y es muy probable que tenían otros hijos, porque se nos menciona los nombres de los hermanos de Jesús en la Biblia en Mateo 13. Y entonces es muy probable, casi seguro que tenían otros hijos después. Ok, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Pero antes, ¿alguna pregunta, comentarios, preguntas antes de comenzar con nuestro estudio de Juan capítulo 1 y 2? Sí, pastor, disculpe, Ángel, saludos. Ángel, sí, adelante, Ángel. Sí, solo para aportar un poquito también del parte del grupo de nosotros, por factor de tiempo. Sí, adelante, sí. Deberíamos haber escuchado de los dos grupos, entonces adelante, por favor, sí. Sí, nosotros vamos a hablar del personaje de José, porque ya sabemos de que María sí aparece bíblicamente y hay más investigación bíblicamente, ¿verdad? Pero dice de que vamos cronológicamente a conocer un breve resumen sobre la vida de Jesús. Es lo que preparé bíblicamente. Dice, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Lo podemos encontrar en Mateo 1:16 y Lucas 3:23 al 38, cronológicamente por tiempo, pastor. Dice también que era carpintero, lo que usted mencionaba. Lo podemos encontrar en Mateo 13:55.
Dice, y María, dice, era su madre y sus hermanos. Aquí menciona el nombre: Jacob, José, Simón y Judas. Dice posteriormente, vivían en Nazaret. Lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 4. Y dice que acontecía, provenían davídicamente, o sea que vienen de David. Son descendencia de David. Lo encontramos en Mateo capítulo 1:20. Y al final dice, hablando de la fidelidad, dice que José fue ejemplo de fidelidad. Y lo encontramos en Mateo 1:19, 2:13. Amén. Amén, muy bien. Sí, un hombre de fidelidad, un hombre justo, porque él antes de recibir el mensaje del ángel que explicó todo acerca de la concepción milagrosa de Jesús por el poder del Espíritu Santo, él estaba en un puesto difícil porque fue un hombre justo. Pero, ¿qué voy a hacer? Mi prometida, mi novia, mi esposa está embarazada y yo sé que no es hijo mío, ¿qué voy a hacer? Entonces él hizo planes para divorciarse de ella, pero en secreto, y nos muestra que en medio de esta situación difícil, él no quería hacer las cosas muy difíciles para María. Entonces nos muestra su carácter, su actitud, un poco de su personalidad y su fidelidad. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Juan capítulo 1, y tenemos dos historias aquí. Tenemos los llamamientos, podemos decir, unos llamamientos que unos hombres recibieron para ser discípulos. Entonces Jesús llamando a sus primeros discípulos, y también una boda. Y para pensar un momentito en el proyecto final, ustedes van a elegir una historia bíblica y encontrar una forma para introducir esta historia a los participantes de su estudio. Entonces tienen que identificar un gancho para captar la atención. ¿Cómo hizo el pastor Jorge Briones? ¿Cómo Pastor Briones nos captó la atención hoy en el video para introducir Juan capítulo 1 y 2? ¿De qué habló Pastor Jorge Briones en el video? Pastor. Sí, adelante, Ovidio. Sí, bueno, en el video él hace mención de las bodas que muchas veces cuando se programan, aunque se programen bien, a veces salen con esos problemas de diferencia, porque, y eso es algo que lo podemos ver en la actualidad también. Yo estaba recordando anécdotas que me contaba una amiga, porque la verdad que a veces se hace cuenta con las personas que se han invitado, pero al final sucede que llevan más familia y se vuelve una fiesta numerosa donde hace falta comida. En el caso del vino, ahí se escaseó el vino, fue lo primero que se escaseó, porque la gente que habían invitada, creo que se triplicaba la cantidad, y entonces, y no hay vino, y el Señor Jesús, que era el gran invitado a la boda de Canaán, él se dio cuenta que no había vino, y entonces preguntó qué tenían para llenar de agua. Entonces le dijeron que tenían unas tinajas de piedra, y les dijo, ok, llénenlas de agua, y las llenaron, y de ahí convirtió esa agua en vino y empezaron a repartir. Y bueno, el Señor demostró ese poder que tenía de su Padre y del Espíritu Santo para convertir el agua en vino, y lo hizo no por una vez, lo hizo por 2 veces, porque fueron 2 bodas las que hubieron en Canaán. Muy bien, muchas gracias, Ovidio. Gracias por contarnos un poco de la historia también. Y sí, el pastor Jorge, él habló de cómo puede haber a veces problemitas durante la celebración de una boda. Tal vez ustedes pueden
recordar un momento en que estuvieran en una boda y había tal problema que no había comida o que los músicos llegaron tarde o pues pensando en mi boda, esto fue un poco antes de que todos tenían celulares con GPS y recuerdo que tuvimos planeado casi todos los detalles, pero el salón que estuvimos usando fue un poco escondido y pensaron, deberíamos haber imprimido mapas o algo, o deberíamos haber hecho algo con direcciones para los invitados para salir de la capilla y llegar al salón, porque fue un poco difícil encontrar. Entonces puede haber cualquier tipo de problema en la boda y casi todos pueden relacionarse con la celebración de un matrimonio, las bodas, y es una forma para captar la atención y luego pasar a la historia. Amelia, ¿un comentario? ¿Algo que aporta? ¿Algo más? Solamente quería participar cuál fue la estrategia que había aplicado el pastor Briones al momento de narrarnos esta historia. Él ha citado en la actualidad cómo abarca, nos había contado, ¿no? Cómo abarca el proceso de una boda real, ¿no? En la actualidad, cómo lo hacemos. Entonces, que abarca ciertos aspectos de planificación que muchas veces escapan de nuestras manos, ya porque son circunstancias que se presentan en el momento. Entonces, para ello, siempre debemos tener confianza y es lo que pasa, ¿no? Es lo que él quiere hacernos notar a nosotros y logra captarnos la atención con el tema de las bodas. Entonces, eso es lo principal, lo que usted pregunta, ¿cuál fue la estrategia? Sí, muchas gracias. Sí, entonces sí, él tenía una estrategia. Voy a hablar de algo de la vida real, del mundo actual, y luego pasar a contar la historia. Muy bien. Entonces, solo quería revisar este proceso de captar la atención, ya sea con una pregunta, con una historia, hablando un poco sobre algo común que capta la atención. Muy bien. Entonces, pensando en Juan capítulo 1, versículo 35 a 2, versículo 12, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hay muchos. Sí. Hay muchos. Adelante, Alexander, ¿cierto? Sí, pastor. Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues, primeramente, pues Dios dice don Ovidio, como dice don Ovidio por ahí. Está Juan el Bautista, están los apóstoles que empezó a llamar el Señor Jesús, donde está Pedro, Andrés, entre otros, ¿cierto? La verdad, pues eso es lo que trato de recordar así, ¿cierto? Se me escapa el resto. Ok, está bien, gracias. Tenemos, sí, Dios, tenemos Juan el Bautista y unos de sus discípulos. Juan el Bautista tenía sus propios discípulos y Ovidio y yo estuvimos hablando poco antes de la clase cómo uno de los discípulos de Juan, Andrés, se convirtió en discípulo de Jesús. Tenemos Simón Pedro, quien también se llama Cefas. Y a veces es un poco difícil cuando también Ovidio y yo estuvimos hablando de cómo a veces hay personajes en la Biblia que van por 2 nombres, a veces 3 nombres, y tenemos que investigar bien. De hecho, Simón, Pedro y Cefas son el mismo. Tenemos una pregunta. Sí, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesús, que pues de maestro, rabí, Jesús, ¿cierto? Sí, exactamente. Y una cosa que me gusta es pensar en todos los nombres de nuestro Dios y Señor, y todos sus nombres nos recuerdan el amor de Dios o nos enseñan cosas sobre nuestro Dios, como el buen pastor. Él es quien nos cuida.
El príncipe de paz. Es él quien ha establecido la paz entre nosotros y Dios. Jesús, el Señor salva. Emmanuel, Dios está con nosotros. Hijo del hombre, él vivió en mi lugar. Hijo de Dios, su muerte y su resurrección me salva. Entonces, sí, otro tema por otro día, pero sí, todos los nombres de Jesús y de nuestro Dios nos enseñan cosas maravillosas. Ok, entonces, pensando en los discípulos, y luego voy a pedirle a Ángel que nos ayuda con la segunda parte de esta historia, los personajes. Pero sí, tenemos Juan el Bautista, Andrés y su hermano, Simón, Pedro. Tenemos Jesús, quien se llama aquí Cordero de Dios. Otro, como Alexander nos dijo, otro nombre que nos hace pensar en el sacrificio y cómo Jesús iba a entregar su vida por nosotros. Jesús, el Cordero de Dios. Felipe, quien era de Bethsaida, y tenemos Natanael, un contacto de Felipe. Es muy interesante aquí que vemos los discípulos más o menos compartiendo su fe. Antes de recibir capacitación a hacerlo, tenemos Natanael y Felipe como, y vamos a hablar más sobre esto, pero Andrés también yendo para decirle a su hermano, hemos encontrado el Mesías. Entonces, estos hombres ya tenían un deseo de compartir, pero vamos a regresar a este tema más adelante. Pastor. Sí. Por ejemplo, la verdad pues no he leído mucho sobre la ciudad de Nazaret, sí. ¿Por qué le pregunta, creo que es Natanael, le pregunta a Andrés o le hace el comentario que donde dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Creo que es la pregunta. Sí, es que Nazaret, creo que entiendo su pregunta, pero... ¿Qué tal era esa ciudad? ¿Qué era? Usted está haciendo una pregunta sobre Nazaret y este comentario en versículo 46, Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Su pregunta es sobre este comentario? Sobre el pueblo, sí, sobre el pueblo. El pueblo, sí. Parece que Nazaret no tenía buena reputación. Parece que ya es posible porque fue un pueblo más chiquito y típicamente los profetas, o por lo menos el Mesías, debería haber llegado desde Jerusalén, la ciudad capital, o por lo menos otra ciudad más grande, pero de Nazaret parece que fue un pueblo más chiquito y sin una buena reputación, como es un lugar tal vez rumbo al campo, un lugar un poco rústico y cómo es que el Mesías está creciendo y viviendo allá. Pero el Señor a veces elige lugares muy humildes para hacer cosas grandes, como el nacimiento de Jesús en Belén, un pueblo muy chiquito, el crecimiento del Mesías en Nazaret, pero sí, parece que no tenía una muy buena reputación esta ciudad y todos nosotros podemos pensar en ciudades en nuestros países como hay ciudades grandes y bonitas y que son como centros de negocios o donde hay universidades y hay los otros lugares no tan populares y tal vez no con muy buenas reputaciones. Sí. Gracias, pastor. Sí, a usted. Sí, es un detalle interesante. Y, pero vamos a seguir. Puedo hablar más sobre las ciudades en la Biblia, pero vamos a seguir. Y Ángel nos puede ayudar con los personajes de la boda, de esta escena de la boda, por favor. Sí, adelante, Ángel. Sí, pastor, voy a continuar. La pregunta 2 sería, ¿verdad? Sí, por los favor. objetos. Sí, pero aparte de eso, le voy a mencionar de la primera pregunta
que faltaron algunos. Por ejemplo, no se mencionó los ángeles de Dios, la madre de Jesús. También algo muy importante, no se mencionó al maestre Sala, o sea, al catador del vino. Y no se mencionó tampoco a los sirvientes, que fueron los que sirvieron con los cántaros. Ahora vamos a entrar a la pregunta 2. Y Dice, ¿cuáles son? voy a interrumpirle. Exactamente, yo quería que usted mencionara los personajes de la boda. Entonces, muchas gracias. Sí, tenemos el cantador, el que probó el vino, el novio también, el novio. El novio. Y los sirvientes y que llenaron el agua, y también la madre de Jesús. Muy bien. Y ahora sí, también adelante con la segunda pregunta, por favor. Sí, pastor. Yo capté lo que es el vino terminado. Posteriormente, 6 tinajas de piedra para agua. Posteriormente, nuevamente, el agua como un símbolo. De ahí los 3 cántaros que utilizaron para llenar y el agua hecho vino. O sea, aparentemente solo un símbolo, pero no, porque dice el agua hecho vino, ya la transformación. Aquí hablamos del agua transformada a vino. Sí, sería solamente, pastor. Muy bien, exactamente. Vemos un milagro que típicamente como Pastor Jorge mencionó en el video, típicamente toma mucho tiempo para hacer vino. Y de hecho, y no sé mucho sobre el vino, pero creo que el vino más viejo es mejor. Entonces toma más tiempo para hacer un muy, muy buen vino. Va a tomar mucho tiempo. Y Jesús en un momentito convirtió agua en vino. Muy bien. Y Amelia, ¿algo que aportar? Oh, sí, y favor de usar, si pueden, por favor, usar la opción de levantar la mano virtualmente para que pueda reconocer quién. Perfecto, Alexander, para que pueda ver su nombre. Alexander, sí, adelante. Ahí en los objetos, la higuera, ¿qué vendría siendo? La higuera, sí, muy bien, en versículo 38, muy bien, sí, sí. Y Amelia, ¿usted tuvo algo que aportar también? No, pastor, yo estaba para responder la pregunta cuando dice los objetos, pero como son poquísimos, ya se dijo todo. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? Pues ya hablamos un poco sobre Nazaret y la reputación de Nazaret. Y tenemos aquí una mapa. Tenemos, a veces es fácil tratar de orientarnos buscando el mar de Galilea. A veces yo uso, perdimos el mar de Galilea, que es aquí, y tenemos Nazaret, aquí Jerusalén, la ciudad capital, como el centro de todo, donde Jesús murió, es aquí en el sur, al lado más cerca del mar muerto. ¿Alguien sabe por qué se llama el mar muerto el mar muerto? ¿Alguien sabe un poco sobre este mar? Pastor. Sí, adelante. Yep. Tengo entendido que es porque está muy lleno de minerales y de sales que impiden el crecimiento de la vegetación y de los animales. No sé si estoy en lo cierto. Sí, sí, correcto. Sí, hay muchos, típicamente solamente los océanos, los mares tienen sal, pero este lago que se llama un mar, sí, tiene mucha sal, un contenido muy alto de sal, y por eso no hay muchas cosas que pueden sobrevivir y vivir. Pero sí, regresando aquí a Nazaret, y esta región de Galilea. Entonces, podemos pensar en Galilea como una provincia, más o menos, con ciudades de Nazaret, Cafarnaúm, Tiro, Jesús fue a Tiro, Caná, aquí fue la boda, Caná. Podemos también pensar en Judea como una provincia con ciudades, Jerusalén. Entonces, un poco de geografía para hoy.
También del lado del río Jordán, el río Jordán que conecta el mar de Galilea y el mar Muerto, es donde nuestra historia inicia también. Ok, y ¿cuándo ocurrió esta historia? Y vamos a pensar en la vida de Jesús. ¿Cuándo? No tenemos que necesariamente encontrar un año específico, pero ¿cuándo ocurrió esta historia? Alexander, veo su mano levantada adelante, pensando en el contexto del ministerio y la vida de Jesús. ¿Cuándo ocurrió? Pues, o sea, pienso, no sé, esperaré, Reo. Pues diría que a la edad de los 30 años de Jesús. Sí, porque Jesús comenzó su ministerio público con unos 30 años y sí, poco después del bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Jesús fue tentado ahora vemos la cronología del ministerio de Jesús. Él comienza con su bautismo, después está tentado en el desierto y ahora está formando su equipo más o menos, preparándose para más actividades. Y sabemos que no en la boda, pero en versículo, pues en versículo 39, con los primeros discípulos, tenemos la hora, las 4 de la tarde, la hora. Y también para la boda se menciona al tercer día, se nota. Y es importante recordar que las bodas en ese entonces, en la cultura judía, típicamente las bodas duraban una semana, y por eso se puede acabar el vino, porque fue una celebración de días o por una semana. Entonces, si tomaron vino todos los días con las comidas o en la noche, nos hace entender mejor cómo puede acabar el vino si es una fiesta de una semana. Amelia, veo su mano. Adelante, Amelia. Tal vez puede servir de aporte, no sé si servirá, pero podemos inferenciar que está dentro de la primera semana de que empieza Jesús su labor de evangelizar. Y es decir, si él comienza a los 30 años, entonces dentro de esas edades de 30 años de Jesús, dentro de la primera semana que empieza su labor de evangelización, y también citamos que es el primer milagro que él hace, y a partir de ese primer milagro coge la atención, la fe, la creencia de los discípulos que estaban con él. Entonces empieza el crecimiento de Jesús. Muy bien, sí, el crecimiento de su popularidad, sí, el crecimiento de la confianza de los discípulos porque son llamados y poco después pueden presenciar un milagro. Muy bien. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Sí, Alexander, adelante. Pues el problema es que se acaba el vino en plena fiesta. Y pues al acabarse el vino, pues la fiesta pues tiende a ya no ser alegre, a perder ya la alegría, el entusiasmo, y pues se va acabando todo. Muy bien, sí, se acabó el vino en la fiesta. Y otro problemita es que en el principio hay personas siguiendo a Juan, pero no a Jesús. Y afortunadamente Juan no quiso toda la atención, pues dice en Juan capítulo 3, versículo 30, y no es parte de nuestra historia para hoy, pero yo creo que este es un versículo muy bueno para nosotros, porque ustedes están recibiendo capacitación para ser líderes
en la iglesia y para plantar iglesias o plantar grupos. Y una cosa muy importante recordar es la actitud de Juan. Y vemos la actitud de Juan en versículo 30 de capítulo 3, que dice, es necesario, Juan hablando acerca de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Entonces Juan siempre quería señalar a la gente a Jesús. Él fue nada más un mensajero, un buen recordatorio para nosotros también, que no, es más importante que las personas puedan ver a Jesús que a mí. Y sí, Alexander, un comentario y después Amelia. ¿Cómo, pastor? Sí, adelante. No, pues, no he caído en cuenta así en la... Perdón. Ok, yo vi su mano levantada. Lo siento. Sí, si puede desactivar su mano virtual, sería una ayuda también. Lo siento, perdón por la confusión. Y Amelia, adelante. Sí. Gracias, pastor. Era necesario que, o sea, como Jesús estaba iniciando su ministerio, él sabía que iba a faltar el vino en ese lugar. Entonces su mamá, al escuchar que en los comentarios de que ya no había el vino, su mamá le dijo, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, está en el versículo del 2, 3, no tienen vino, le comentó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, aún no ha venido mi hora, porque él sabía en qué momento iba a ordenar a que estas personas puedan llenar ¿cómo se llaman estos? Las tinajas, incluso los cántaros, ¿no? Para la conversión, el gran milagro, para que él pueda llenarse de gloria y se cumpla lo que Juan dijo, que él debe menguar y que Jesús debe enaltecerse, debe hacerse famoso, conocido, ¿verdad? Eso sería. Muy bien, gracias. Sí, y también es importante notar que al estudiar el lenguaje, el idioma, la cultura, este término de mujer fue directo, pero también fue un término de cariño. No fue una señal no fue una falta de respeto, porque sabemos que Jesús siempre obedeció a sus padres no obedeció, pues obedeció en el sentido de someterse y respetar su autoridad. Y entonces no es que Jesús tuvo que obedecer un mandamiento de María, pero él sí siempre mostró respeto a ella. Hoy en día, si yo llamaría a mi mamá, mujer, yo quiero más para comer. Eso sería una señal en nuestro estilo de hablar, sería una señal de una falta de respeto. Pero para usar la palabra mujer en ese entonces fue un término de cariño. Ok, los eventos, y vamos a continuar por temas de tiempo, pero los eventos que sucedieron, pues tenemos el llamamiento de Andrés. Pues tenemos primero Juan identificando a Jesús como el Cordero de Dios, el llamamiento de Andrés, Jesús llamando a Pedro, a Felipe y a Natanael, y luego tenemos la boda y los detalles de la boda. ¿Y se resuelve el problema? Sí, Jesús invita a los discípulos, a estos hombres a seguirlo, y ellos, pues al escuchar esta invitación del Señor, sí, lo siguen. Y también Jesús hace un milagro y provee vino para la boda. Y nos muestra que nuestro Señor, pues vamos a regresar a este tema, de dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Vamos a regresar. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Pues 5 hombres siguieron a Jesús y Jesús les muestra su poder al hacer su primer milagro. Y Amelia nos ayudó a
identificar un vínculo entre estas dos historias, que estos hombres están llamados a seguir a Jesús y poco después pueden ver su poder divino. Qué bendición para ellos. Ok, ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. ¿Dónde podemos ver la naturaleza pecaminosa aquí? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Y en el video para hoy, Pastor Jorge mencionó un lugar en que podemos ver nuestra naturaleza pecaminosa, y también él mencionó una forma en que podemos ver el amor de Dios. Pero que hay un pecado aquí que esta historia nos hace pensar en algún pecado aquí. A veces podemos querer resolver todas las cosas inmediatamente antes de ir a Jesús. Entonces María, ella presentó este problemita a Jesús, pero a veces nosotros podemos olvidarnos de ir primeramente a Jesús para pedirle ayuda y podemos pensar con los problemas en nuestras vidas, yo tengo que hacer algo para arreglar esta cosa por yo mismo. Amelia, adelante. Sí. ¿Algo que aportar, Amelia? O para la próxima, donde vemos el amor de Dios, alguien... Amelia, sí. Tal vez tenga una... Sí, ahora la podemos ver. Bueno, el amor de Dios veo cuando Él llama, elige a sus discípulos. Él identifica en los discípulos las habilidades que Él requiere para que sean discípulos de Él. Y también veo cuando Él da las instrucciones para que pueda convertir el agua en vino. Entonces es cuando muestra su poder. Y Él sigue siendo sencillo. Muy bien, gracias. Entonces sí, en su palabra vemos que Dios con su paciencia siga, pues él llamó a hombres comunes y corrientes, pescadores. Él llamó a personas normales para ser sus discípulos. Entonces Dios puede llamar a cualquier persona para ser suyo, y podemos pensar en cómo nosotros también hemos sido llamados a ser sus discípulos. Hemos sido llamados a ser parte de su familia. Y también vemos que Jesús utiliza su poder en amor para servir a otros. No, Jesús, poco antes, pensando en la cronología de la vida de Jesús, poco antes, él estuvo en el desierto siendo tentado. Él pudo haber usado su poder para quitar todas las tentaciones, para tener comida, alimentos, pero no, él dejó a un lado su poder divino para enfrentar tentaciones en el desierto en nuestro lugar. Pero ahora sí está usando su poder divino, pero no para su propio beneficio, sino para servir a otras personas, para ayudar a una pareja con la celebración de su matrimonio. Y Jesús siempre está durante su vida, durante su ministerio, usando su poder para el bienestar de los demás, ya sea quitando, expulsando demonios, ya sea sanando, proveyendo comida, sirviendo. Pues dijo que vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en gratitud
a Él, pues de acudirnos a Él en tiempos de necesidad, y también escuchar la palabra para seguir y crecer en nuestro rol y papel como discípulos suyos. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pues tal vez con personas que desean seguir a Jesús, tal vez en una boda también. Puedo pensar en una oración que es común en el principio de un servicio para un matrimonio y se dice, como Jesús, como estuviste presente en la boda de Caná, que sea, Señor, con nosotros hoy día durante esta boda. Entonces, tal vez durante una boda también. Ok, vamos a continuar ahora con unos temas importantes. El Evangelio de Juan y los 12 discípulos también. Hablamos un poco sobre Lucas y su evangelio. Hablamos un poco sobre Mateo y su evangelio. Hoy vamos a hablar un poco sobre Juan y su evangelio. Juan es hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, y habla de sí mismo como de aquel a quien Jesús amaba. Y esto no fue por arrogancia, para decir, Jesús me amó más que los demás. Y no fue para decir, yo soy el favorito de Jesús. Más bien fue para demostrar que él fue amado por Jesús, que no mereció el amor de Jesús, pero sí recibió el amor de Jesús. Y también fue una forma no para actarse, sino para no usar su propio nombre. Entonces, en lugar de usar su propio nombre en su evangelio, se refiere a sí mismo como a quien Jesús amaba. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Desde la cruz, Jesús le encargó velar por su mamá María y no fue ejecutado o asesinado como los otros, pero sí pasó tiempo en una isla. Entonces, casi todos de los discípulos y muchos creyentes fueron asesinados poco después de la resurrección y la ascensión de Jesús. Había mucha persecución y Juan, él no fue asesinado, pero las autoridades lo pusieron en una isla. Ok, vamos a ponerlo a él allá, Juan. Y él fue en esta isla, pero durante su tiempo en esta isla, él escribió otro libro. Entonces escribió el Evangelio de Juan, pero también escribió otro libro que se llama Apocalipsis. Entonces Juan, mientras estuvo en esta isla, mientras estaba allá, él recibió una visión del Señor y él escribió Apocalipsis para contar los detalles de esta visión. Y también hay unas cartas breves también en el Nuevo Testamento que Juan escribió. Y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un poco diferente. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas de las mismas cosas y los mismos eventos, pero Juan es diferente. Entonces hay los 4 evangelios, pero Juan es un poco diferente y contiene mucho material que no se encuentra en los otros 3 y tal vez es debido a que Juan fue escrito después. Entonces, tal vez Juan, al escribir su evangelio más tarde, decidió incluir eventos y contenido que no fueron incluidos en los primeros 3 evangelios. Es una teoría. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro solamente se encuentra en el evangelio de Juan
Y la plática con Nicodemo, de que vamos a hablar el miércoles, solamente se encuentra en Juan. Jesús lavando los pies de sus discípulos se encuentra en Juan. Y Juan también se enfoca mucho en la divinidad de Jesús, como Jesús es verdadero Dios. Tal vez es por la misma razón por la que hay nuevo material. Antes de la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús, poco a poco algunas personas comenzaron a dudar la divinidad de Jesús, una falsa enseñanza que, no, Jesús no fue verdadero Dios, nada más un hombre, un profeta. Y por eso tal vez Juan se enfoca mucho en las pruebas de la divinidad de Jesús para demostrar que no, él de verdad es el Hijo de Dios. Y tenemos muchas de las frases de Jesús de yo soy, como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y también algo interesante sobre Juan es que Juan, el Evangelio de Juan contiene muchos diálogos largos. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchos eventos, muchas historias, pero aquí en Juan tenemos muchos diálogos largos, como muchos sermones y muchas de las enseñanzas de Jesús. Y Ovidio, un comentario, algo que aportar, una pregunta, adelante, Ovidio. Sí, pastor, gracias. En el caso de Juan también era confundido por Jesús, sería por su parentesco, pero la gente decía que él era Jesús. Imagínense hasta qué extremo llegó la gente de su confianza en él, que lo estaban sustituyendo ya por Jesús, porque ellos creían que él era Jesús y él les decía que Jesús era el que venía detrás de él. Sí, muy bien, gracias. Sí, entonces para resumir algunos de los hechos de este evangelio, tenemos las declaraciones, las frases de yo soy, diálogos largos, temas de vida y luz, lo vemos en el primer capítulo también, es vida y luz. Y vocabulario sencillo. Por eso, muchas veces cuando los pastores están aprendiendo el griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, muchas veces el primer libro, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el griego, el primer libro que los profesores del seminario usan es Juan, porque tiene un vocabulario más sencillo. A veces tienen conceptos muy profundos, pero con un vocabulario y un estilo de escribir más sencillo. Y vamos a cerrar nuestra clase esta mañana hablando un poquito sobre los 12 discípulos. Con algunos de los discípulos sabemos mucho, como Pedro. Sabemos mucha información sobre Pedro. Pero también hay otros discípulos de quien no sabemos mucho. Simón el Zelote, Tadeo, Judas. No sabemos mucha información sobre ellos y está bien. Dios en su sabiduría nos reveló ciertas cosas en la Biblia. Entonces tenemos Simón Pedro y Simón Pedro, él siempre está el primero para hablar y a veces se mete en problemas, batallaba con la arrogancia, pero por la gracia de Dios, él llegó a ser un gran líder en la iglesia antigua, en la iglesia cristiana. Tenemos también Andrés, hermano de Pedro, también pescador, quien fue, como mencionamos hoy, discipulado de Juan el Bautista, y él invitó a su hermano a ver a Cristo. Entonces vemos a Andrés siendo evangelista, invitando a otra persona a ver a Jesús. Felipe hizo lo mismo en nuestra historia para
para hoy. Tenemos Santiago o Jacobo, el mismo hombre, también pescador, uno de los más cercanos a Jesús. Al estudiar los evangelios, vemos que él fue muy cerca a Jesús. Por ejemplo, en algunas ocasiones Jesús solamente invitó a 3 de sus discípulos a participar en algún evento y él fue uno de los 3. Tenemos a Juan, ya hablamos de él. Tenemos Felipe y él llevó a Natanael a Jesús, o también como Andrés, invitando a otra persona a ver el Mesías, el Cristo. Tenemos Bartolomé, quien también se llama Natanael. Tenemos el comentario de Jesús sobre él, el verdadero israelita, en que no hay engaño. Entonces fue un hombre de buen corazón. Tenemos Tomás, quien dudó, y siempre podemos pensar en las dudas cuando hablamos de Tomás, pero también Tomás hace una confesión de la fe, diciendo, después de ver al Señor resucitado, Señor mío y Dios mío. Y a veces podemos usar, depende de la situación y con quién usted está hablando, puede usar esta confesión de Tomás para una prueba de la divinidad de Jesús. Esta no fue una reacción de ser sorprendido por la parte de Tomás. No, él en este momento reconoció a Jesús como el Dios verdadero al decir, Señor mío y Dios mío, diciendo, Jesús, tú eres mi Dios. Entonces tenemos esta confesión de Tomás. Y tenemos Mateo, ya hablamos de él, el recaudador de impuestos, el publicano. Perdón, los nombres aquí. Tenemos Mateo y tenemos otro Santiago, otro Jacobo, este hijo de Alfeo. Tenemos Tadeo Udaz. No sabemos mucha información sobre estos hombres. Tenemos Simón el Zelote. Los zelotes eran judíos radicales, bien involucrados en la política, pero parece que dejó su vida de estar bien involucrado en la política a ser discípulo de Jesús. Y por último tenemos Judas Iscariote. Él estuvo a cargo de los fondos, él fue el tesorero y él también el traidor. Él traicionó a Jesús. Y en Hechos capítulo 2 tenemos la historia de él siendo reemplazado por Matías. Entonces, para mantener el número 12, un número importante porque habían 12 tribus en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias, compañeros, por esta clase. Voy a compartir la tarea. Vamos a cerrar con una oración, pero podemos tomar tiempo si hay otros comentarios o otras preguntas. Entonces, voy a compartir otro video para el miércoles, para lección 6, otro video, y también les voy a pedir que por favor lean Juan capítulo 2, versículo 13, hasta Juan capítulo 3, versículo 21. Y vamos a escuchar sobre una plática entre Jesús y Nicodemo, y vamos a hablar sobre la vida eterna y el reino de Dios y el amor de Dios en enviar a su Hijo para ser nuestro Salvador. Y voy a plantar una pregunta también en el grupo de WhatsApp. Pero ya hemos escuchado de la llegada del Salvador como bebé en Belén, la llegada de los magos para adorarlo, y la llegada hoy día, la llegada de Jesús, pues en la semana pasada, la llegada de Jesús al río Jordán para ser bautizado, y nos dio la oportunidad de hablar un poco sobre el bautismo
nuestro y las bendiciones que hemos recibido. Y hoy la llegada de Jesús a llamar a unos hombres para seguirlo y la llegada de Jesús a una boda para demostrar su poder divino y para confirmar que Él de verdad es el Hijo de Dios. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Jesús, Señor nuestro, como llamaste a unos hombres para seguirte y ser discipulados tuyos, gracias por habernos llamados a ser tuyos también. Gracias que por medio de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, somos tus hermanos y hermanas y que tu Padre es nuestro Padre celestial y que somos parte de la misma familia. Señor, ayúdanos a vivir siempre como tus hermanos y hermanas, como hijos y hijas de Dios, obedeciendo tu palabra en gratitud a Él por todo lo que tú has hecho para nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí para esta quinta clase. Y que todos tengan un excelente día. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Ojalá que todavía están aquí. Es completamente en silencio. Amelia, adelante. Gracias, pastor. Para terminar ya sé que ya están para salir. Retomando a eso de los 12 discípulos, Tomás, yo le recuerdo mucho porque él fue el discípulo incrédulo. Sí, Cuando el incrédulo. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se presentó delante de los discípulos y no estaba Tomás presente en esa primera presentación que hizo Jesús frente a sus discípulos. Entonces, cuando le comentaron a Tomás, Tomás fue el incrédulo y dijo, ¿no? ¿Dónde está esa parte donde dice? ¿Ya? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, y como Jesús es el mismo Dios, omnipotente, omnisciente, 8 días después, cuando ya vino nuevamente y se presentó a todos y ya estaba presente Tomás, Jesús le dijo, ¿no? A Tomás, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete tu dedo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y Jesús al final dijo, ¿no? Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero ahí da la reflexión para todos nosotros, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Aquí estamos. Somos bienaventurados. Gracias a Dios, y Dios merece crédito porque nos ha llamado a creer, aunque no hemos visto con nuestros propios ojos el Señor. Y sí, pobrecito Tomás tiene que lidiar con esta reputación hasta hoy en día. Y sí, siempre pensamos en él como el incrédulo, aunque 10 de los otros discípulos vieron al Señor, él todavía no creó hasta esta oportunidad especial de poner su mano en su costado y ver donde habían los clavos y tocar las manos de Jesús. Y sí, demos gracias a Dios por poner la fe en nuestros corazones, aunque no hemos tenido este privilegio de ver al Señor. Muchas gracias. Y Yadira, adelante, Yadira. Sí, pastor, profesor, yo quería hacer énfasis en algo que siempre me ha llamado la atención, es con relación, y no quiero hablar en contra
doctrinas que creen pues en el poder de María. Yo siempre me he preguntado si María tenía poder, pues, ¿por qué no transformó el agua en vino ella? Sin embargo, tuvo que llamar. Amén. Entonces, porque Él es nuestro Señor y Él es su Señor. Amén. Entonces, esto demuestra una vez más que el poder, la honra y la gloria está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Eso era todo. Gracias. Muy bien, exactamente. Si tomamos la Biblia y la abrimos, vemos que definitivamente es un milagro de Jesús. No hay ninguna duda de que es un milagro de Jesús. Y de hecho, María tuvo que pedirle a Jesús ayuda. Igual como María dijo en su canto, y siempre me gusta regresar a este versículo cuando María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María misma reconoce que necesita un Salvador, reconoció que necesitara un Salvador. Muchas gracias. Sí, y María no tuvo el poder para hacer milagros. Muy bien. Alexander, un comentario. Pues, pastor, pues, cuando aún todavía no ha llegado la hora, después María, pues, ya como que entiende pues le dice a los sirvientes que ya, o sea, que hagan lo que el Señor Jesús ordene, o sea, ya le está dando a Dios, a Jesús, le está dando ya, o sea, lo está reconociendo como que Él es el que manda, Él es la autoridad, no ella. Sí, exactamente, que Jesús ahora, aunque Jesús era su hijo, ahora sí es una nueva etapa en que Jesús está en su ministerio público. Y sí, hablamos un poco sobre, podemos pensar en cómo Jesús cumplió perfectamente el cuarto mandamiento en nuestro lugar. Él obedeció a sus padres perfectamente. Todos nosotros, estoy casi seguro que todos nosotros en algún momento hemos quebrantado el cuarto mandamiento. No hemos obedecido perfectamente a nuestros padres, pero Jesús sí obedeció a sus padres perfectamente en nuestro lugar y sufrió la muerte que nosotros merecemos para nuestra falta de respeto para nuestros padres. Pero aquí vemos un poco de una transición. Entonces, María todavía es la mamá, la madre de Jesús. Siempre iba a ser la madre de Jesús. Ella fue la madre de Jesús cuando Jesús estuvo en la cruz, pero también ahora casi hay una transición en que María está en un nuevo papel de también ser discípulo. Y Jesús está aquí en este momento de enseñar y decir, todavía no ha llegado mi momento. Sí, puedo solucionar ese problema, puedo realizar un milagro, pero ahora no es mi tiempo y su tiempo principal sería, pues, sobre todo su muerte y su resurrección. Flor, un comentario, Flor. Sí, pastor, acerca de lo que acabo de mencionar de cuando en San Juan capítulo 2, versículo 4, dice, le contesta Jesús cuando le contesta a María, aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere, pastor? Sí, aquí sí, dice aquí para todos, para que todos puedan escuchar. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y fue un saludo común, no necesariamente para su propio mamá, pero también fue un término de cariño en que Jesús estaba diciendo que no es exactamente la hora. Y a veces Jesús habla de la hora como su muerte, como su muerte y también su resurrección. Entonces Jesús no está diciendo que no iba a ayudar,
pero está diciendo que hay algo aún más importante que va a suceder y esta hora ya no ha llegado. Entonces, es un poco interesante esta interacción, porque si María sabe que hay algo diferente sobre su hijo, María sabe que es el Hijo de Dios y que es el Mesías. Entonces, ella quiere la ayuda de Jesús y Jesús responda en una manera en que dice que pues hay algo más importante que va a suceder y este momento ya no ha llegado. Porque sí, María probablemente estaba pensando en, ok, ¿cuándo y cómo mi hijo va a revelar su divinidad? Y Jesús está dispuesto a hacerlo en este momento, pero también quiere mencionar que hay una hora aún más importante. Y perdón, yo tengo que conectar mi computadora a la luz. Me dice que voy a perder en un momentito, pero Amelia, un comentario, Amelia. Sí, pastor, ya que estamos en ese espacio en donde la madre de nuestro Salvador, ella para mí, en mi forma de concebir y de escuchar y leer esos diferentes versículos, hace un momento antecedió mi compañera y dice, no, ¿por qué no lo hizo María el milagro? Pues porque ella es una mujer terrenal como nosotras. A diferencia de nosotras, ella es elegida para ser la madre de nuestro Salvador, a diferencia de todas las mujeres, ¿cierto? Es elegida por el mismo Espíritu de Dios, solamente para eso. El resto es mortal, de modo que ella no tiene la omnipotencia, ni la omnisciencia, ni la omnipresencia que solo a Dios le corresponde. Entonces, Jesús, en ese momento, cuando le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? ¿No? Todavía no ha llegado la hora, no significa que él ya va a morir, sino significa, así como en el libro de Eclesiastés, recuerdo 3, del 1 al 15, donde dice que para todo llega su tiempo. Y en ese momento, cuando María le dice a su hijo que haga el milagro del vino, porque ella escuchaba que ya se había acabado el vino, entonces él decía como que, espérate un momentito, no es el momento, pero lo haré, ¿no? Eso quería decir cuando él responde, todavía no es la hora, no es el momento, lo haré, pero no ahora, esperemos un poquito más, quizás sería unos 10 minutos, bueno, no sé, vamos a imaginarnos esto. Entonces, muchas personas ahora, en la actualidad, incluso yo, cuando antes de que conozca a Jesucristo en mi vida, porque yo conocí recién a Jesucristo cuando papá me hablaba mucho desde el 2016 al 2018 que recién me bauticé, y yo creía mucho en la Virgen María y oraba mucho a ella. Los milagros, bueno, cuando no conocemos, estamos ignorando todo esto. Y íbamos en las casas, de casa en casa, visitando y hacer la oración a María, incluso a la Virgen de Guadalupe, a la mexicana. Y así, entonces desconociendo la verdadera función de ella, para lo cual había sido elegida, solo para ser la madre de nuestro Salvador. Mas ella no tiene el poder que tiene Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no le podemos dar a ellas lo que solo a Dios le corresponde. Eso era mi participación, pastor. Gracias. Sí, muchas gracias. Vemos aquí que ella no es omnisciente, que ella no sabe todo. Ella sabe que hay algo especial, pero no sabe los detalles, no sabe la hora, no sabe los planes, no sabía cómo todo iba a suceder. Y podemos utilizar también, sí, esta interacción para demostrar que Jesús es superior a María. Jesús está en control y no María. Sí, Yadira, adelante. Sí, profesor. Precisamente eso es lo que quería hacer énfasis, en el hecho de que
tuvo que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que hiciera él el milagro, pues porque ella no tiene poder. Pero no somos adoradores de María. Sin embargo, la Biblia dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo siempre me pregunté por qué el Señor la escogió a ella. ¿Por qué si todas eran judías, si todas eran jóvenes, de repente si todas eran vírgenes, si todas eran pues puras, por qué escogió a María de entre todas las judías? Y eso llegó, la respuesta llegó a mi corazón y simplemente lo que yo sentía es que tenía que ser una mujer que pudiera soportar la prueba que venía, porque era una prueba muy dura. Ella de todas maneras lo llevó en su vientre, de todas maneras lo parió. Me explico, fue su hijo, lo educó, lo crió desde niño. Me imagino que el Señor no se registra en la Biblia, pero tuvo una infancia normal. Tuvo que haber gateado, tuvo que haber dado sus primeros pasos y todo lo demás. Pero es una pena que las personas estén adorando a quien no tienen que adorar. Porque los magos llegaron a adorar al niño, no llegaron a adorarla a ella. Sí, esa es otra evidencia, me explico, de la supremacía de nuestro soberano, de que es a él al único que tenemos que adorar. Gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, no sabemos exactamente por qué Dios eligió a ella entre todas las mujeres, entre todas las vírgenes, pero sí, Dios tenía una razón. Y puede ser porque sí, va a haber unas pruebas muy difíciles y sobre todo, y sí, Dios tenía sus razones y Dios sabe las razones por las que eligió a ella. Y por supuesto, debe haber ciertas cosas por las que Dios eligió a ella. Pero sobre todo, fue por gracia. Podemos contestar a esta pregunta diciendo, pues es por la misma razón que Dios nos eligió y por la misma razón que Dios decidió llamarnos a ser suyos por la gracia, algo que no merecemos. Entonces sí, debe haber unas cosas sobre María que servirían para ser la madre de Jesús, pero sobre todo fue una bendición no merecida, es simplemente la gracia. Sí, muy bien. ¿Y algún comentario más, alguna duda más? Y vemos aquí también confianza por la parte de María, que ella y fe que ella pidió, en ella pidiéndole a Jesús ayuda aquí. Y pues sí, la hora, regresando a esta idea de la hora un poco diferente. Y podemos recordar que a veces la hora en que nosotros queremos algo, la hora en que queremos ayuda, puede ser diferente de lo que Dios sabe es mejor. Muchas gracias a todos por estar aquí y yo voy a subir la grabación y vamos a estar en contacto. Voy a compartir la tarea también y espero que todos tengan un excelente día en nuestro Señor. Bendiciones a todos y hasta pronto. Gracias, pastor. Gracias, compañeros. Una linda clase. Chao. Chao, igualmente. Muchas gracias. Voy a cerrar la Zoom, pero saludos a todos. Saludos, pastor. Gracias, Dios bendiga. Gracias. Chao. Adiós.